Lección Divina del tercer domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Lucas, 1, 1 a 4, 4, 14 a 21. 26 de enero de 2025. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor, tu palabra es dulce. Haz que yo la oiga así, como música suave, como canción de amor. Aquí están mis oídos, mi corazón, mi memoria, mi inteligencia. Aquí estoy ante ti, hazme un oyente fiel, sincero, fuerte, hazme permanecer, Señor, con los oídos del corazón, fijo en tus labios, en tu voz, en cada una de tus palabras, para que ninguna caiga en el vacío. Te ruego que envíes tu Santo Espíritu abundantemente, que sea como agua viva, que riega todo mi campo, para que dé fruto, el 30, el 60 o el 100 por uno. Señor, haz que venga hacia ti, porque conoces mi corazón. ¿Dónde podría ir, hacia quién, aquí en esta tierra, sino hacia ti? Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio, y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje, en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. Este episodio de la sinagoga de Nazaret nos da la clave de lectura de lo que sucederá en el curso del Evangelio de Lucas. La conexión con el profeta Isaías es fundamental, porque se revela la continuidad de la historia a la salvación. El desarrollo de los gestos de Jesús, puestos en una hermosa secuencia, se alzó y abrió el libro, cerró el libro y se sentó, da a la narración un carácter litúrgico, conocido, pero nuevo al mismo tiempo. En la homilía que actualiza la profecía, emerge la novedad. Hoy, palabra determinante en Lucas, expresa la propuesta cumplida por Dios en Cristo.
Y delante a este hoy, las reacciones inmediatas serán de estupor y asombro, de maravilla y escándalo hasta el rechazo, ya envuelto en la pregunta que seguirá a la proclamación de Jesús, pregunta suspendida en el aire. ¿Qué no recibe respuesta? ¿No es este el hijo de José? El contraste con la palabra proclamada por un hombre que tiene sobre sí el Espíritu del Señor, consagrado con la unción, enviado para una misión específica que tiene sabor mesiánico. Llevar el alegre anuncio, enviar, proclamar. Impone un conflicto de identidad. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. Con el discurso de Jesús en Nazaret, Lucas intenta introducir e iluminar todo el misterio público de Jesús. Isaías 61, 1-2, contiene en síntesis los grandes temas que caracterizan su Evangelio y los que le son más queridos. El Espíritu Santo, la unción mesiánica, la liberación escatológica, el gozo mesiánico, la intervención divina en favor de los pobres y de los oprimidos, la proclamación del año de gracia. Aquel programa que en Marcos se ha inaugurado con la proclamación, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed al Evangelio, Marcos 1, 14-15. Y en Mateo se desarrolla en el discurso de la montaña, Mateo 5, 1-48, en Lucas se ofrece en el centro del culto hebraico, lo que se cumple no es el tiempo, sino la escritura. Se le propone a quien lee, la necesidad de caminar junto a Cristo, imitándolo por el camino de la conformidad a la voluntad del Padre. Jerusalén, meta de un largo viaje, Lucas 9, 51-18, 14, que conduce a Jesús al momento decisivo de su vida, es punto de llegada de su quehacer terreno, Lucas 24. Y punto de partida de la vida de la Iglesia naciente. Analizando de forma detallada los versículos del texto del Evangelio de este domingo, se ven peculiaridades notables que encuadradas en el contexto histórico, hacen del cuadro de la sinagoga de Nazaret una síntesis del Evangelio en cuanto a contenidos y sucesos. La sinagoga resulta ser el lugar frecuentado por Jesús. Aquí, desde los primeros años de su juventud, él ha escuchado la palabra de Dios, y la interpreta según la tradición del pueblo. Es significativo el hecho de que Jesús busque el centro del culto. Todo hebreo adulto podía tomar la palabra, los jefes de la sinagoga generalmente confiaban este papel, a los que fuesen expertos en las Escrituras. El hecho de que Jesús se levante para leer, indica que era costumbre en él, hacerlo, como le era habitual ir a la sinagoga cada sábado. El inciso, según su costumbre, da mucha fuerza al versículo, de modo que se puede presumir que el que lee y habla, no es un cualquiera, sino un hijo de Israel experto en la lectura e interpretación de la Torá, o de los profetas. La fe cristiana nace por tanto de representantes fieles del pueblo de Israel, en los cuales la espera ha llegado a la madurez. Todos los personajes de Lucas son auténticos israelitas: Zacarías, Isabel y Juan, María, José y Jesús, los apóstoles y después en los Hechos, Pablo. Es un acostumbrado que lleva consigo algo nuevo. La sinagoga es el lugar de donde sale el anuncio para extenderse a las ciudades de Judá y de Galilea, a todo Israel y hasta los confines del mundo. La descripción detallada de los gestos evidencia lo que está por venir. Jesús habla sentado, la posición típica del que enseña. Los ojos fijos en él,
preparan a la importancia de lo que Jesús está por decir. Homilía breve la suya, pero comprometedora. El movimiento caracteriza este pasaje de Lucas. Jesús viene, entró, se levantó, se sentó, pasó entre ellos, se fue. También los nazarenos se levantan, pero para atraparlo. Claro contraste. Jesús se levanta para leer, los hombres se levantan para alejarlo. La espera descrita en este versículo, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, termina en rechazo. El problema no está en el anuncio, ya conocido y fuente de esperanza para los piadosos israelitas, sino en el anunciador que lo hace suyo. Jesús no comenta las palabras de Isaías, sino que las actualiza. Una palabra que es ya salvación. La profecía se convierte en vida, es un hecho. La interpretación de Jesús supera toda expectativa. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. En la palabra de este domingo, está presente el hoy, aquel hoy típico del evangelista que es el hoy de la salvación, el hoy del cumplimiento en correspondencia con lo escuchado, Romanos 10, 17. Es esencial para Lucas la escucha y la realización de las promesas antiguas que se repiten en toda la obra lucana, Lucas 9, 51, Hechos 2, 1, 19, 21, es para los que escuchan, los humildes de Dios, Anawin, los pobres, los oprimidos, los preferidos de Dios, Isaías 11, 4, 29, 19, y ahora los preferidos de Jesús, Mateo 11, 28. En la sinagoga de Nazaret, se oyen las respuestas fundamentales del hombre que espera encontrar la salvación. Jesús es enviado por Dios, sostenido por el Espíritu Santo. La unción dice que Él es el Cristo. En Él, se cumplen las Escrituras. Es el hoy de Dios que llena la historia de un pasado conseguido por la madurez en Cristo, y se derramará en el hoy cotidiano del mañana, que es el tiempo de la Iglesia, enviada también ella, como palabra profética, sostenida por el Espíritu Santo. Mensaje esplendente que nos trae Lucas en este episodio es la Escritura. Ella contiene todo el secreto de Dios que vive desde la eternidad y que se hace uno entre los hombres. Hoy, es la palabra clave en mi vida de cada día. En este hoy se cumple la Escritura. En este hoy Cristo entra en la sinagoga de mis convicciones, para proclamar un nuevo mensaje a la pobreza de mi pensamiento, a los sentimientos prisioneros de aquel deseo quebrado en las ruinas de un cotidiano gris arrastrado hora por hora, a mi mirada ofuscada por mi horizonte miope. Un año de gracia, de regreso, de bendición. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. Señor, que mi hoy sea el tuyo, para que ninguna palabra tuya pueda caer en vano en mi vida, sino que todas puedan realizarse como granos de trigo, en el surco helado del pasado.
capaces de germinar con los primeros vientos de la primavera.